Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para orar. Te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, Señor, porque podemos comprender, Señor, tu gran amor que has tenido para con cada uno de los que son tus hijos, mi Dios. Tu palabra dice que fue tu gran amor y tu gran misericordia el que tuviste, Señor, para aquellos que tú elegiste desde antes de la fundación del mundo, Padre. Estábamos muertos, Dios, y tú nos has revivido. Estábamos perdidos, Señor, y ahora ciertamente tú nos has encontrado. Gracias, bendito Dios. Queremos pedir, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para que todas las palabras que el día de hoy se compartan, Señor, sean conforme a tu voluntad. Prepara el corazón de tu iglesia, mi Dios, para que confirme, Señor, esta responsabilidad que tenemos como hijos tuyos, Dios, de ciertamente trabajar en el reino de Dios. Bendito seas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén. ¿Pueden, por favor, hermanos, tomar su lugar? Bien, hermanos, recordemos que venimos analizando lo que conocemos como los documentos de los cánones de Dort, hermano. Ya nos falta poco por acabar este documento. Ya vamos el día de hoy en el capítulo número 5, artículo número 3. Pero veamos, hermanos, cómo este artículo número 3 está hablando. Dice a la letra este artículo número 3, pongamos atención, dice: artículo número 3, capítulo número 5 de los cánones de Dort. A causa de estos restos de pecados que moran en el hombre, y también con motivo de las tentaciones del mundo y de Satanás, los convertidos no podrían perseverar firmemente en esta gracia si fueran abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel es Dios, que misericordiosamente los confirma en la gracia que una vez les fue dada, y los guarda poderosamente hasta el fin. Esto es lo que presenta ciertamente el artículo número 3 de este capítulo 5, pero encontramos algunas enseñanzas que son importantes que nosotros analicemos. Primero, ya hemos hablado que el hombre se encuentra en una condición pecaminosa. Hemos dicho que solamente el Espíritu de Dios es el que puede direccionar el camino del hombre. El hombre por sus propias fuerzas nunca podría hacer el bien. Primero, los convertidos no pueden perseverar nunca en el camino de la gracia de Dios por sus propias fuerzas, porque a fin de cuentas, hermanos, debemos de comprender que la voluntad en el hombre se encuentra arruinada por el pecado. Es necesario ciertamente que el Dios que es misericordioso confirme ciertamente la gracia que una vez fue dada en cada uno de aquellos que son sus hijos. Dios, el Espíritu Santo, los guarda y los va guiando como de la mano hasta un fin que Dios ha determinado desde el principio para aquellos que son sus hijos. Bien. Esta declaración que nosotros encontramos en este artículo número 3 es de suma importancia, aunque pareciera, hermanos, que son muy repetitivos estos artículos, pero vamos a ver que no es así. Hay una secuencia lógica en estos artículos que se van desarrollando, hermanos. Veamos lo que este documento de Dort va desarrollando. Primero, nosotros mencionamos en el artículo número 1 que a causa del pecado el hombre no puede hacer absolutamente nada bueno. Eso lo analizamos en el primer artículo. Y nosotros dijimos que el único que es bueno es Dios, no hay otro. En el hombre se encuentra el pecado. Hay algo que no se le puede quitar al hombre y es el pecado que hay en él. En el artículo 2 mencionamos que mientras nosotros vivimos en este mundo o en esta tierra, hermanos, nosotros ciertamente vamos a trabajar en el reino de Dios y vamos a hacer actividades que cada uno de nosotros hace, pero que vamos a ser desviados, hermanos. Recordemos ciertamente lo que la Escritura
nos está diciendo que los afanes de la vida, las tentaciones de este mundo hacen que nosotros nos apartemos del propósito principal por el cual nosotros trabajamos en el reino de Dios. Y llegamos a la conclusión que debemos de poner puestos los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ahora nos encontramos ciertamente en este artículo número 3. Y en este artículo número 3, a grandes rasgos, nos está diciendo que no podemos perseverar en el camino de rectitud por nuestras propias fuerzas, si no fuera por la misericordia de Dios, y que ciertamente el Espíritu de Dios hace que nosotros nos arrepintamos para poder volver ciertamente a los caminos del Señor. Estos son los 3 artículos que hasta el momento hemos tocado, hermanos, y vemos cómo lleva una secuencia lógica, hermanos. Pero para poder comprender este artículo nos remite a las Escrituras, y en las Escrituras nos dirige a la parábola del Hijo Pródigo. Bien, vamos a ir ciertamente al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. No lo pierdan de vista, hermanos, vamos a ir analizándolo, hermanos. Bien, pero para poder comprender, hermano, debemos nosotros analizar un contexto en el cual viene hablando el Evangelio de San Lucas. Primero, debemos observar que lo que presenta la Escritura en este libro dice que nosotros debemos dar testimonio sobre todas aquellas personas que no nos conocen. Atrasito de la parábola del Hijo Pródigo se encuentra ciertamente que debemos de ser sal, de que debemos dar testimonio sobre todas aquellas personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo y que nuestro testimonio va a hablar más que nuestras palabras. Después, en la narrativa de Lucas nos presenta una parábola que por todos es muy conocida, que ciertamente es la parábola de la oveja perdida. En esta parábola nosotros nos encontramos como el buen pastor va por la oveja que se había extraviado. Pero veamos una distintiva de esta parábola, como el buen pastor va por la oveja y la trae de regreso al redil. Dios es muy misericordioso porque te envía a nuestro Señor Jesucristo para que las personas sean salvas. Pero ahora nos encontramos en otra parábola que nos está hablando acerca de un encabezado que dice la parábola del Hijo Pródigo. En esta parábola hay una contraposición a la parábola de la oveja perdida, porque ya dijimos que en la parábola de la oveja perdida, ciertamente nuestro Señor Jesucristo o el buen pastor es el que va por la oveja y la trae. Pero en la parábola del Hijo Pródigo no. ¿Por qué? Porque en la parábola del Hijo Pródigo el hijo es el que regresa a su padre, aunque ciertamente sabemos que es el Espíritu de Dios el que hace que el corazón del hombre cambie y entonces vuelva nuevamente a los caminos del Señor. Nosotros tenemos como encabezado ciertamente la parábola del Hijo Pródigo, pero no debemos de darle la honra ni la gloria al Hijo Pródigo. Al contrario, hermanos, esta parábola debería de llamarse el Padre amoroso que tuvo misericordia de su Hijo, porque a fin de cuentas debemos de darle toda la gloria y toda la honra a nuestro buen Dios. Pero vayamos a la Escritura, al Evangelio según San Lucas, hermanos, al capítulo número 15, versículos del 11 al 13. Y vamos a analizar un poco esta parábola. Dice, capítulo 15, versículos del 11 al 13. Dice así la Escritura. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si nosotros analizamos esta parte de la Escritura, lo primero que notamos, hermanos, en esta narrativa, es que en esta parábola presentan 2 hijos, hermanos. El primero
el mayor, tipifica ciertamente a los escribas y a los fariseos por la narrativa como se nos está mencionando en esta parábola. Pero el hijo menor tipifica a aquellos que son gentiles o aquellos que han salido ciertamente de la iglesia apartándose del Señor. Entonces, ciertamente lo que presenta al principio esta parábola son dos hijos. Dice la narrativa, un hombre tenía dos hijos. Pero el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. En el contexto de la cultura judía, es importante que lo mencionemos, hermanos, el padre heredaba sus posesiones a sus hijos, pero debemos de comprender que le daba las 2/3 partes de lo que tenía a su hijo primogénito, hermanos. Pero se lo daba ciertamente cuando el padre ya no trabajaba o cuando el padre ya estaba en una edad muy avanzada. Entonces podemos ver, hermanos, que lo que le estaba pidiendo este joven era correcto, pero no la actitud que estaba mencionando. En esta parábola nosotros nos encontramos primeramente la dureza del corazón del hijo. Veamos las palabras que le está diciendo, Padre, dame la parte de los bonden, como si el padre ciertamente le debiera algo al hijo, o como si el padre estuviera obligado a darle lo que el hijo nunca trabajó. Padre, dame lo que me corresponde. El padre sabía por la ley de Moisés que tenía que darle una herencia, pero estipulaba la ley que cuando el padre estuviera ya en una edad mayor, se lo tenía que dar, pero no por fuerza. Entonces podemos ver aquí la dureza del corazón de este primer joven. Y todavía le dice, Padre, dame los bienes que me corresponden, y el padre los repartió los bienes. Podemos observar cómo el hijo le estaba diciendo al padre de esta forma, como diciéndole al padre, de todos modos te vas a morir. ¿Para qué me tengo que esperar a que estés viejo? ¿O para qué me tengo que esperar a que tengas cierta edad? Mejor dame de una vez lo que me corresponde. La actitud que estaba tomando este joven era una actitud incorrecta porque provenía de un corazón rebelde, de un corazón que no tenía temor de Dios, aunque conocía la ley y se estaba pegando a la ley de Dios y estaba diciéndole al Padre, dame lo que me corresponde. La actitud que tenía el joven no era una actitud correcta. Porque hubiera sido diferente decirle al Padre, Padre, tengo necesidad, o quiero ir inclusive a divertirme, ¿me podrías por favor dar lo que me corresponde? Es diferente a estarle exigiendo al Padre lo que ni siquiera tú trabajaste, lo que ni siquiera te pertenece a ti, y te pertenece hasta que el Padre ya sea mayor o hasta que el Padre ya no trabaje. Entonces sí se le puede repartir la herencia. Pero hagamos una comparación, hermanos, ahora a nuestro tiempo. En nuestro tiempo, hermanos, muchas personas, hermanos, por el simple hecho de ser o de llamarse cristianos, piensan que deben de tener todas las bendiciones de Dios, nada más por el simple hecho de llamarse cristianos. Y no se diga la doctrina de la prosperidad. En la doctrina de la prosperidad nosotros encontramos que dicen, si tú eres hijo del rey, vive como rey, ten todas las bendiciones, todos los placeres, porque el Señor te va a bendecir grandemente, pues porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Y esto es un error, hermanos, porque ciertamente cada uno de nosotros tiene lo que Dios le ha dado. Si nosotros tenemos algo, hermanos, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos los ha dado. Si tenemos salud, es porque Dios nos ha dado la salud. Si nosotros tenemos ciertamente un trabajo, es porque el Señor te puso en ese trabajo para que desarrolles tu oficio, y es una bendición. Si Dios te ha dado una familia, hermanos, es para que la cuides, para que tengas unión, para que estés con ellos. Si no, ¿para qué quieres una familia, hermanos? La misma Escritura ciertamente dice que el Padre juntó todo lo que le correspondía al joven, 1/3 parte de todos sus bienes, y entonces se lo dio
como estipulaba la ley de Moisés, y se lo dio al hijo menor. Y ahora nosotros podemos ver, hermanos, ciertamente la forma de pensar de este hijo menor. Este hijo menor pensaba que con este recurso que el padre le había dado, podía ser autosuficiente. Qué errado estaba este joven, porque en la narrativa ciertamente dice la Escritura que el padre se lo dio, y entonces dice que juntó todo lo que el padre le dio y se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Qué equivocado estaba este joven, hermanos. No alcanzaba a ver más que a sus narices. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque no alcanzaba a ver que en toda la vida del joven el que le daba el sustento era el padre. El que cuidaba a este joven era el padre. El que estaba atento de que nada le faltara a este joven era el padre, no las riquezas que tenía el padre, porque inclusive el padre pudo haber no tenido riquezas y aún así el padre lo hubiera cuidado a este hijo. Aún así, sin tener nada de solvencia, el padre lo hubiera dirigido correctamente a su hijo. Qué errado estaba este joven. Pensaba que era autosuficiente y que él se podía comer el mundo a pedazos, porque tenía puestos sus ojos en las riquezas. Tenía puestos sus ojos en lo que el padre le había dado y hacía a un lado el cuidado paternal que Dios había tenido para este joven, hermanos. Llevándolo a nuestro tiempo. Qué difícil, hermanos, es para las personas cuando se encuentran apartadas de Dios, hermanos. No hay cosa más terrible para el hombre que estar apartado del Dios Santísimo. Veamos los de la doctrina de la prosperidad. Ellos piensan que porque son hijos de Dios iban a recibir bendiciones hasta que sobreabunden, hermanos. Qué error tan grande. Porque dice la misma Escritura, hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo padeció, nosotros también vamos a sufrir persecución y vamos a padecer. No me estoy refiriendo nada más al aspecto económico, hermanos, porque puede que en este tiempo muchas personas que digan que son cristianos tengan una gran cantidad de bienes materiales, pero se encuentren apartados del Señor. Qué trágico es para estas personas. Pero puede también haber dentro del pueblo de Dios personas que tengan lo necesario para su sustento diario, pero que estén firmes en la fe y que confíen en el que les está dando las fuerzas para poder seguir viviendo, hermanos. Y veamos ciertamente lo que muchas personas piensan, aquellas personas que se han apartado del Señor. Vienen las adversidades, vienen las pruebas, vienen las dificultades y todavía estas personas que se han apartado de Dios dicen: ¿por qué me está pasando esto a mí? Dios es injusto. No, hermano. Los mismos problemas que tiene una persona que se aparta de Dios son los mismos problemas que tenemos nosotros que estamos con el Señor. La diferencia, hermanos, es que estas personas que se han apartado de Dios confían en sus propias fuerzas. Piensan que ellos pueden resolver cualquier dificultad que se les presente, hermanos. Y aquellos que están con el Señor debemos de confiar en el Señor. Que de la misma forma vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades en esta vida, pero nosotros vamos a estar agarrados del Señor y confiados en Él, hermanos. Y lo mismo dice la misma palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Si alguien me puede leer, por favor, ese pasaje de la Escritura. Mateo capítulo 11, versículos 28 al versículo número 30, por favor. Mateo 11, 28.
Veamos la respuesta que nos está presentando la Escritura para aquellas personas que se han apartado del Señor y que piensan resolver las dificultades con sus propias fuerzas. Nunca lo van a poder hacer, hermanos. Es necesario que las personas vengan a Cristo. Es necesario ciertamente que si tú estás trabajado, estás cansado, pongas todas tus cargas en el Señor. Y dice la palabra de Dios, Él os hará descansar. Este joven que le dicen hijo pródigo, qué equivocado estaba, porque tenía puesta su esperanza en las riquezas que el Padre le había dado y no se daba cuenta que la bendición estaba con su Padre y él se había apartado ciertamente de su Padre. Sigue diciendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice la Escritura que este joven, aunque tenía muchas posesiones, mucho dinero, obviamente el dinero que tenía no era eterno, se le tenía que acabar. Y dice la narrativa que obviamente empezó a haber hambre en esa provincia y lo que tenía se lo acabó. Bien, pero podemos comprender, hermanos, el contexto espiritual de esta parábola, porque una parábola es una enseñanza de la vida diaria con un propósito espiritual, hermanos. Y entonces podemos ver cómo cayó tan bajo el hombre, y en especial este joven. Llegó a ser maldito. ¿Por qué digo maldito, hermanos? Debemos de comprender, hermanos, lo que significaba un cerdo en la época de los judíos. Un cerdo en la época de los judíos era un ser inmundo. Y cuando alguien tocaba a un cerdo, también la persona se volvía inmunda. Y peor todavía, si comía del alimento que era para el animal inmundo. Entonces podemos ver, hermanos, que separado de Dios podemos llegar a los estados más bajos que puedan haber en esta tierra. Porque el único que nos puede fortalecer, el único que nos puede ayudar es Dios, hermanos. Entonces podemos ver hasta dónde llegó ciertamente este joven, a la condición más baja de ser llamado inmundo. La misma Escritura dice que aquellos que están con el Señor son bendecidos por Dios, pero aquellos que se encuentran apartados del Dios, es la contraposición, son malditos. Se oye feo esta palabra, hermanos, pero así es, porque el que no es conmigo, es contra mí. ¿Quién puede contender contra Dios? Nadie, hermano. Nadie, porque en un instante nos podría acabar el Señor, hermanos. Si estamos en pie, es por su gracia y por su misericordia. Veamos lo que sigue diciendo esta Escritura. Lucas capítulo 15 del 17 al 20. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Veamos, este es precioso, hermanos. Podríamos esta parábola dividirla en dos partes, hasta el versículo del 11 al 16 y la segunda parte del 17 al 32, que es precisamente la dirección contraria del corazón del hombre, el cambio en el corazón del hombre, hermanos. Pero aquí hay una palabra clave para que podamos comprender esta parte de la Escritura, y dice: volviendo en sí. ¿Qué palabra tan importante es, hermanos? Volver en sí, o tener cordura, o pensar en el Señor, hermano.
A veces no la alcanzamos a comprender, pero quisiera poner un ejemplo de la misma escritura. Y lo encontramos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel nosotros nos encontramos a un rey, Nabucodonosor. Y ese rey Nabucodonosor se exaltaba. Decía: vean el reino que he levantado, con mis propias fuerzas, con mi inteligencia. Pero dice la palabra de Dios que Dios cambió el corazón de Nabucodonosor y le dio un corazón de bestia. Haciendo una comparativa, hermanos, podemos ver cómo Nabucodonosor, después de ser rey de Babilonia, yo quiero imaginarme que era como un mendigo de los que andan en la calle sin dónde acostarse, sin dónde cubrirse. Dice la narrativa del libro de Daniel que las uñas le crecían como las águilas, estaban todos sucios. No había nada que fuera atractivo en Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, porque el corazón había sido cambiado a un corazón de bestia. Pero dice la misma palabra, hasta que Nabucodonosor reconociera que todo lo que había hecho, el Señor de los ejércitos se lo había dado. Y así sucedió. Dice la misma palabra, de la misma forma que en esta parábola del hijo pródigo, que Nabucodonosor volvió en sí. Y entonces reconoció que el Dios de los ejércitos le había dado todo lo que él tenía y que había sido puesto encima de Babilonia y de todos los poblados que se encontraban alrededor de él. Y nuevamente volvió a ser rey de Babilonia. Y llevándolo a esta parábola, veamos lo importante, hermanos, es volver en sí. Este joven estaba apartado completamente de Dios y el Espíritu de Dios no estaba en el corazón del joven. No quería saber nada absolutamente de Dios, pero dice la misma palabra que este joven volvió en sí. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios cambió en su corazón y ahora deseaba nuevamente regresar a su padre. Él ahora comprendía ciertamente lo que su padre había hecho por él todos los años de su vida, cómo lo había cuidado, cómo lo había dado lo necesario para su sustento. Inclusive dice, los jornaleros de mi padre viven mejor. Entonces voy a ir allá y le voy a decir a mi padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces no quiero que me trate como hijo, parafraseando la escritura, que me trate como uno de sus jornaleros. Y dice las mismas palabras, la misma escritura, que fue la gracia y la misericordia de Dios la que se manifestó en este joven. Y de la misma forma, hermanos, se nos ha manifestado a cada uno de nosotros esa gracia y esa misericordia, hermanos. Porque anteriormente nosotros estábamos perdidos, no queríamos saber absolutamente nada de Dios, pero la gracia sobreabundó por el pecado que había en nosotros. Y ahora nosotros podemos alzar los ojos y ver que el único que nos puede ayudar es nuestro Padre, hermanos. No hay otro, es el único que nos puede ayudar. Vayamos a Lucas capítulo 15 del 20 al 24. Dice, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay muchos elementos en esta narrativa que presenta el Evangelio según San Lucas, pero no quisiera que nos distrajéramos de la parte central, que es ciertamente la misericordia del Padre.
Seguramente, hermanos, aunque yo estoy especulando de lo que dice la Escritura, el padre estaba continuamente orando por su hijo. Seguramente estaba pendiente y de seguro el padre estaba todo el tiempo parado en la puerta de la entrada de su reino esperando que su hijo regresara. Pasaba un día y no veía que regresara su hijo. Pasaba otro día, oraba al Señor y veía que su hijo no regresaba. Pero la oración del padre era constante, constante, porque sabía que su hijo había pecado contra el cielo y contra él. Pero veamos ciertamente el regocijo que tuvo el padre cuando de repente, parado en la puerta de su reino, vio de lejos a su hijo que venía. Fue una gran maravilla para el padre porque el hijo que se había extraviado ahora venía a él. Así como en la parábola de la oveja perdida nos encontramos que cuando una persona se arrepiente hay gozo en el cielo, hermanos. Imagínense el padre que sabía que su hijo se había extraviado de los caminos del Señor. Estaría contento, estaría gozoso. Y entonces podemos ver los objetos que les dio el padre. Lo vistió, lo calzó, le dio anillo de autoridad, etcétera, cada uno de los elementos que presenta este pasaje. Pero lo importante que debemos notar es que Dios, el Padre, tuvo misericordia del hijo que se había ido. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas, hermanos. Qué tristeza hay en el corazón de los que hemos sido padres o de los que somos padres. Hay mucha tristeza en nuestro corazón cuando vemos que nuestros hijos se apartan de los caminos del Señor. No los podemos obligar a que vengan, hermanos, pero lo que sí podemos hacer, y nadie nos los impide, es estar orando por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos y vuelva nuevamente al camino del Señor. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos regresan nuevamente a los caminos de Dios? Hay regocijo, hermanos. Nos ponemos contentos y hasta nos ponemos orgullosos. Vamos a la iglesia y vemos que entran nuestros hijos. Ese es mi hijo. Estamos contentos porque el Señor ha cambiado su corazón. Pero qué triste es cuando nosotros estamos ciertamente esperando que venga como el padre que esperaba al hijo pródigo y no viene, y no viene. Es triste para el padre, hermanos, porque tiene puestas sus esperanzas de que este hijo cambie. Y nos damos cuenta la rebeldía que hay en el corazón del hombre. Y a pesar de que conocen ciertamente de la ley de Dios y que conocen ciertamente el que dio vida por ellos, el corazón del hombre sigue siendo rebelde, sigue siendo contumaz. Y si ahora nosotros estamos aquí, hermanos, no es porque hayamos sido muy buenos, sino porque la gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos trajo nuevamente al Señor. Vayamos siguiendo a última parte, Evangelio según San Lucas, capítulos 15 del 24 al 30. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué eran aquellos. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En esta narrativa nosotros podemos ver el corazón de este joven mayor que estaba trabajando o estaba sirviendo al Padre no por amor, hermanos, sino por compromiso, porque le convenía. Inclusive en la narrativa, él no tenía misericordia ni aún de su propio hermano, no lo consideraba su hermano, porque le dice: tu hijo
Tu hijo ha venido y haces fiesta para él, y a mí nunca me has dado nada, hermano. Y podemos ver ciertamente cómo el padre muy sabiamente le dice: todo lo que hay aquí es tuyo. ¿Qué te falta? Nada te falta. Así como al joven más pequeño que se fue, todo lo tenía y nada le faltaba, hermano. El joven pequeño era rebelde y se rebeló al padre y se fue. Pero el joven mayor estaba con el padre, pero estaba nada más por compromiso. Estaba ciertamente pues porque le convenía, pero dice la palabra de Dios que las palabras que le dijo a su hijo fueron verdaderas. Tu hijo, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Y eso lo encontramos en los dos últimos versículos. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Podemos ver en esta parábola, hermanos, la importancia ciertamente de la obra de Dios en el corazón de aquellas personas que se han apartado del Señor. El Espíritu Santo es el que ha obrado. El Espíritu Santo es el que los ha traído nuevamente en la relación con el Padre, hermanos. Y no debemos olvidar nuestra posición, hermanos. ¿Cómo vivíamos nosotros antes de venir al Señor? ¿Cuál era nuestra vida, hermanos? A lo mejor nosotros no vivíamos como este hijo pródigo, en perdición, en borracheras, pero lo que sí, vivíamos apartados de Dios. Y la misericordia y la gracia de Dios llegó a nuestras vidas, hermanos, y hemos sido traídos ahora al Padre de misericordia con cuerdas de amor, porque nos ha amado de tal manera que aun siendo nosotros rebeldes, no nos castigó como un padre severo, sino al contrario, tuvo misericordia de nosotros por amor a Él mismo, porque sabía ciertamente que nosotros habíamos sido elegidos desde la eternidad y que seríamos rebeldes, hermanos. Es cierto, hermanos, pero era más grande la gracia y la misericordia para con sus hijos que la ira que Dios pudiera tener con su Hijo. Recordemos, hermanos, de dónde el Señor nos ha sacado. Y recordemos, hermanos, que nosotros nunca podremos, por nuestras propias fuerzas, perseverar en la gracia, si no fuera por Dios mismo, que hace que nosotros estemos siempre en la gracia de Dios. Que Dios confirme, hermanos, en nuestro corazón que hemos sido llamados por Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, por tu infinita misericordia, Señor. Porque aquí, Señor, estábamos muertos, alejados, Señor, de tu ciudadanía, enfermos, caímos en lo peor, Señor, en este mundo, pero tú tuviste misericordia de nosotros. Y al vernos, Señor, fuiste movido, Señor, a misericordia. Gracias te damos, bendito Dios. Pero ahora, Señor, queremos pedirte, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así como tu Santo Espíritu cambió nuestro corazón para que pudiéramos comprender lo más importante en nuestra vida, que es seguirte solamente a ti, queremos pedirte, bendito Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos dirija en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, Señor, porque al único a quien tenemos que dar cuenta, Señor, es a ti. Al único a quien debemos dar gracias, Señor, es a ti, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque éramos muertos, pero ahora, Señor, tú nos has dado vida. Estábamos extraviados, mi Dios, y tú nos has encontrado. Bendito seas, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.